Hola, ¿cómo están? En este video vamos a comenzar a trabajar con planos. Sería importante poder comprender a partir de datos que nos vayan dando, como un punto y un vector normal al mismo, poder encontrar su ecuación, porque es un tema que se va a seguir relacionando con los próximos temas que se plantean dentro de lo que es álgebra lineal. Vamos a ver planos en R3, justamente. Y vamos a comenzar con la definición, y en esta definición se plantea que sea P sub 0 un punto perteneciente a R3. P sub 0 va a tener coordenadas x0 y 0 y z0, y sea n plantea este vector, las componentes serían ABC, un vector no nulo, que eso es importante para nosotros, de R3. Se dice que el plano que contiene a P sub 0 y es normal a la dirección de n es el conjunto de los puntos P de coordenadas de x y z, tales que se verifica que el vector conformado de P sub 0 a P sea ortogonal a n. Hasta acá esta definición es como que es bastante general. Vamos a tratar de entender qué es lo que estaría pasando. Ejemplo, nosotros tenemos la hoja. Uno dice, bueno, ¿y qué será un plano en la vida real? Si uno se pone a pensar, estamos generalmente mirando un video sobre una mesa o tenemos un cuaderno a mano, ¿sí? Yo lo que hice fue considerar esa hoja. También podría considerar la tapa de este cuaderno como una superficie plana para nosotros, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que nos plantea para poder encontrar este plano? ¿Sí? Que nosotros tenemos que encontrar o tenemos que hablar de alguna manera, tenemos que tener como dato no encontrar, o por ahí lo podemos llegar a encontrar, un vector n que es normal. Normal que sería perpendicular a ese plano, y a su vez un punto. ¿Sí? Este punto va a ser para nosotros P sub 0. Y si uno mira este marcador como lo tengo yo, la puntita sería el vector que es normal al plano, es decir, que lo corta de manera perpendicular. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un punto P sub 0 y a su vez, ¿qué otra situación? Tenemos ese vector normal, vamos a poder encontrar la ecuación del plano. Ahora bien, ¿qué es lo que te dice? Que el vector que se conforme con el punto P sub 0 que tengo como dato, ¿sí? Y otro punto P, va a tener que ser perpendicular u ortogonal al vector, en este caso, normal. Ahora, ¿qué es lo próximo que viene? Poder nosotros encontrar la ecuación general del plano. Con respecto a notación, si nos ponemos de acuerdo, nosotros vamos a trabajar con letras griegas minúsculas, por ejemplo, alfa, beta, pi. ¿Sí? En este caso vamos a hablar que pi es el plano que contiene a P sub 0 y es normal a ese vector que nos estarían dando, que dijimos que es, de alguna manera, que es normal a la dirección de n. ¿Sí? Por definición se tiene que cumplir entonces que el vector que se forma va a tener origen P sub 0 y extremo P, tiene que ser perpendicular al vector n. Y de alguna manera acá uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Porque vuelve a aparecer en dos situaciones. En álgebra y geometría, uno tiene que recordar siempre cómo se empiezan a relacionar los temas. Cuando a mí me dicen que por definición se tiene que cumplir esto, nosotros vimos un teorema en álgebra que decía que dos vectores iban a ser perpendiculares y solo si se establecía de alguna manera que el producto escalar entre ellos, como tenía que ser, igual a cero. Esto es equivalente a hacer esta notación. Ahora, si nosotros planteamos lo siguiente, tenemos un punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0 y z0, y a su vez consideramos otro punto P, las coordenadas serían x y z. Para poder definir ese vector, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al extremo, que sería P, le resto el origen. Entonces sería una diferencia entre x menos x0 y componente a componente, ¿no? Como encontrar un vector a partir de dos puntos. Y menos y0 y z menos z0.
Hasta acá estaríamos con lo general para poder encontrar la ecuación. Ahora, nosotros qué hicimos, definimos lo que sería el punto, a partir de un punto P sub 0 y otro punto P, un vector. A su vez teníamos un vector que era no nulo hacia la aclaración, la definición, que era n, que tenía componentes a, b, c. Por definición se establecía que, lo que sería el vector que nosotros encontramos, que va orientado de P sub 0 a P, tenía que ser ortogonal al vector n. Y esto equivalía a decir, entonces, estamos viendo lo que ya dijimos, que si establecemos el producto escalar entre ellos, el resultado tendría que ser igual a 0. Entonces, nosotros, a partir de esta definición, lo que queremos encontrar sería la ecuación general del plano. Ahora bien, nosotros ya sabemos cuáles serían las componentes del vector ABC, sabemos cómo estaría conformado este vector, entonces vamos a establecer el producto escalar. Entonces, ax menos x0, y menos y0 y z menos z0, vamos a establecer el producto escalar con el vector n, que tendría componentes a, b, c. Y ese producto tendría que ser igual a 0. Lo que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva. ¿Sí? En realidad, ¿esto cómo nos quedaría si establecemos producto escalar? X menos x0 multiplicado por a, más y menos y0 multiplicado por b, más z menos z0 multiplicado por c. Esto sería igual a 0. Si aplicamos propiedad distributiva acá, una vez que establecimos producto escalar, ¿qué nos quedaría? Ax, a por x sub 0, bi, menos, acá quedaría b por y sub 0, más c por z menos c por z sub 0. Esto tendría que ser igual a 0. Vamos a reacomodar estos términos diciendo que esto va a ser igual a x más bi más cz más, y vamos a agrupar todos estos términos que tienen x sub 0, y sub 0 y z sub 0, más, entonces sería menos ax sub 0 menos b por y sub 0 menos z sub 0 por c. Me quedo abajo y tiene que ser igual a 0. Ahora bien, todos esos términos nosotros los vamos a designar con la letra D. Entonces, ¿cómo quedaría expresado esto? AX más BI más CZ más D, en este caso, va a ser igual a 0. Y esta, para nosotros, sería la ecuación general del plano. ¿Sí? ¿Para quién? Para todo X y Z que pertenezca a ese plano pi. Cuando el punto, un punto cualquiera, ¿sí?, cumple esta condición, entonces ese punto va a pertenecer al plano pi. ¿Sí? A ver, ¿qué otra cosa tendremos que tener en cuenta a partir de la definición? Que vamos a tener que formar de alguna manera un vector cuyo origen va a ser el punto P sub 0 y cuyo extremo sería, o punto final, sería el punto P. Lo segundo que vamos a tener que recordar es que el vector n, que ese plano de alguna manera que estamos buscando, es ortogonal al vector n. Esta ecuación que yo planteo se llama para nosotros ecuación, es la ecuación general del plano, pero a partir de una definición vectorial. Uno dice, bueno, ¿y qué es un plano de alguna manera? Nosotros sabíamos que una recta era un conjunto infinito de puntos. El plano también es un conjunto infinito de puntos al que va a pertenecer la recta también.
Y ese conjunto de puntos, en el caso del plano, tiene que cumplir esta condición. Bien, ahora uno dice, bueno, todo esto, desde el punto de vista gráfico, ¿cómo quedaría? Nosotros tenemos un plano que vamos a llamar pi. Vamos a considerar un punto cualquiera de ese plano P y un punto que vamos a tener como dato P sub 0. En este caso nosotros vamos a considerar que el punto P sub 0 va a pasar, en este caso, ese vector que era normal al plano. Y a partir de acá, sería volver a repetir un poco, chicos, lo que ya hicimos con el desarrollo, pero es para que ustedes vean a nivel gráfico dónde tendría la ubicación del punto, dónde estaría el vector y cómo quedaría nuestro plano pi. Entonces, y uno dice, bueno, y en la vida real, por decirlo de alguna manera, ¿cómo lo veo? El plano es una hoja, lo voy a apoyar sobre la mesa, el vector es el marcador, la puntita va hacia arriba y es perpendicular a ese plano, que sería para nosotros n, y tenemos un punto p sub 0 que va a ser nuestro dato para poder armar este vector, ¿sí? Que va a ir orientado de p sub 0 a p y que va a cumplir la condición de ser ortogonal a n. Acá viene justamente los datos que nosotros teníamos, que es lo mismo que yo planteé acá, pero no vamos a hacer el desarrollo. Ahora bien, vamos a plantear un ejemplo. Dice, determine la ecuación del plano que va a pasar por el punto P sub 0. Las coordenadas de ese punto serían menos 3, 1 y 4 y es perpendicular al vector n, que tiene componentes 1, menos 2, 1. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer acá? Como para que ustedes lo vean. Establecer el producto escalar entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Lo dejo acá para que ustedes vean que estoy aplicando esta relación. Si nosotros resolvemos este ejercicio, quedaría planteado de la siguiente manera. X menos X sub 0 y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0, multiplicado, en este caso, ¿por qué? Por las componentes del vector, que es normal, ABC, y esto tiene que cumplir la condición de ser igual a 0. En el caso de nosotros, ¿qué nos quedaría? X sub 0, ¿cuánto va a valer? Menos 3, entonces quedaría X más 3. Y menos 1 y Z menos 4. Multiplicado por quién en este caso? Por A, B y C, que sería 1 menos 2, las componentes 1. Y esto va a quedar igualado a 0. Ahora bien, podríamos aplicar propiedad distributiva, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar para poder establecer el producto escalar? Va a quedar 1 por X más 3, más, entre paréntesis vamos a poner menos 2 por Y menos 1, más 1 por Z menos 4. Y esto lo vamos a igualar a 0. Seguimos aplicando propiedad distributiva y quedaría X más 3, menos 2 por Y sería menos 2Y, menos Y menos quedaría más 2, más Z menos 4, y esto queda igualado a 0. Reacomodando esto quedaría X menos 2Y más Z. Fíjense, si tenemos 3 más 2 son 5, menos 4, 1. Más 1, esto es igual a 0. Esta sería una manera de encontrar, esta para nosotros sería la ecuación general del plano. Ahora bien, ¿lo podríamos plantear de otra manera para no hacer todo el procedimiento? Sí, se podría. Nosotros en realidad sabemos que como ecuación general del plano va a tener la forma AX más BY
más CZ más D, y esto va a quedar igualado a 0. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que los valores de A, B y C corresponden a ¿qué? A ese vector que es normal al plano. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer en este ejercicio es decir que esto sería igual a 1 por X. B vale menos 2i. Z, ¿cuánto vale? Una Z más D igualado a 0. Pero esto no correspondería a la ecuación general del plano porque a su vez nos están planteando un punto P sub 0. Entonces, tenemos que evaluar ese punto para poder encontrar el valor de D que nos estaría faltando. Entonces, para P sub 0, que sería el dato que nos estarían dando, que es por donde va a pasar ese plano también, ¿qué nos quedaría? Dice que X va a valer menos 3. Entonces, 1 por menos 3. Menos 2 por. ¿Cuánto vale? 1. El valor de I. Más 1 por Z. Z, ¿cuánto vale? 4. Más D queda igualado a 0. ¿Sí? Estoy planteando otra manera de resolverlo. Solamente a partir de la ecuación general, utilizar los coeficientes de X y Z que coinciden, que van a ser para nosotros las componentes de ese vector normal, y ahora estoy encontrando el valor de D. Ahora, si resolvemos esto quedaría menos 3, menos 2, más lo que es 4, más D, igual a 0. Acá nos queda menos 5 más 4 es 1, menos 5 más 4 es menos 1, y D entonces con ese menos 1 va a pasar al otro miembro y va a quedar 1. Entonces quedaría como ecuación general una X menos 2Y más una Z más 1 igual a 0. Pero lo puedo escribir de otra manera, así como los coeficientes son 1, podría decir que es X menos 2Y más Z más 1 igualado a ¿qué? A 0. Para nosotros, fíjense que de otra manera podemos encontrar la ecuación general del plano. Nosotros ya habíamos encontrado mediante la aplicación de la definición y estableciendo un producto escalar la ecuación de plano, y este sería otro procedimiento, así que ustedes podrían optar cómo encontrarla. Vamos a plantear también otros ejemplos con diferentes situaciones que nos van a permitir encontrar la ecuación del plano a partir de dos rectas que sean paralelas, a partir de dos rectas que sean perpendiculares, a partir de 3 puntos, porque uno, si se pone a pensar, a partir de 3 puntos también podría